Increíble. Mi querido Carlos, siéntete infinitamente bienvenido. Estamos muy emocionados de poder platicar contigo. Y bueno, el cargo a esta toda experiencia de vida es que Carlos Brown es economista, director de programas de Oxfam. Así es. Ahí está. Muy bien. Listo. Pues nosotros se nos ocurrió que vinieras a platicar con nosotros en primer lugar porque nos caes muy bien, y te leemos. Pero también porque hace un par de semanas el señor Ricardo Salinas Pliego o su empresa Grupo Salinas pagó un algo. Eso. Y nosotros hicimos un reel de un algo sobre el tema y se nos descontrolaron las redes. Por supuesto. Y recibimos comentarios como del señor Brown Citizen que dice The Brown City. ¿No será? no, tú. sí, no. Seguramente no soy yo. Lo digo de una vez. The Brown Citizen. Y yo tuve un pequeño momento de ¡ah! Así como la gente luego presume, así como de no, me empezó a seguir Viola Davis. Así como, Carlos Brown nos acaba de poner el jueguito, Pedro Dios Pascal mío. me dio like. Sí. Carlos Brown me Uno dio quisiese. like. Uno verdaderamente quisiese. Pero The Brown Citizen nos dice: no pagó, pero sí pagó. Lo de usted es pura insidia, señora. Dai-GTM nos dice: la mayor evasión fiscal está en la economía informal. ¿Cuál sería el impuesto a los ricos? Si las empresas de Salinas pagan impuestos indirectamente, están pagando impuestos además de que existe el ISR sobre dividendos, que es cuando le reparten su utilidad. Por otro lado, se necesita utilizar bien el dinero que se recauda. Ahí está otro de los principales problemas. Edward-RZ nos dice: ¿qué basofia de mentalidad cobrar más por trabajar? ¿Qué lógica? Eso solo ocasiona que no inviertan en el país. Alguien quiere pensar en Ricardo. Tranquilo, Pobre Carlos, Ricardo. tranquilo. Estamos leyendo estos comentarios simplemente Ricardo. para dar contexto y para Ricardo. y que nos sirva de provocación para decir necesitamos empezar a entender de qué estamos hablando. Frieda Rocker nos dice: todos sabemos a dónde van a ir a parar esos millones. Y finalmente, ¿Sí sabemos? ¿A dónde? Pues esa es una de las cosas que mucha gente comentó, ¿no? Es como de Sí. Ya sabemos. ¿no? y Mr. Illescas nos dice: expresado desde mi cuarto donde no produzco nada más que crítica. Bravo por ti. ¿No? Estos son Pesados, apenas producimos un chingo de un cosas. 2%, un 5% de la inmensa miríada de palabras que recibimos durante esos días de viralidad, que es gozosa, pero también hay una partecita que uno dice, chale, carnales, ¿qué pasó? Yo te voy a decir algo. El padre del liberalismo económico, Adam Smith, antes de publicar el libro que lo hizo el padre del liberalismo económico, La riqueza de las naciones, publicó un libro que se llamaba La teoría de los sentimientos morales. Y yo siempre digo que quien te enseña la riqueza de las naciones sin la teoría de los sentimientos morales te está mintiendo. Porque en la teoría de los sentimientos morales, y lo tengo fijado en Twitter, @cabrams, bien, es una frase, es una cita textual de ese libro. No lo voy a leer ahorita textual porque no tengo la cita a la mano, pero dice algo como: defender e incluso admirar a aquellos que se benefician de esto, a quienes más tienen en nuestra sociedad, es la causa de nuestros sentimientos, de la corrupción más grande de nuestros sentimientos morales. Ahí está. Es decir, traducido al español del siglo XXI, qué oso defender 1,000 millonarios en 2026, sí. Qué oso, de verdad. Sí, o sea, lo decía Adam Smith en su momento, qué oso hacerlo en este momento, ¿no? Sí, es como, creo que hasta se lo comentamos por ahí a alguno de nuestros queridos amigos, pero sí, es hacer el oso pagando pagos mensuales, ¿no? ¿No? Mientras tú estás pagando paguitos chiquitos que en realidad son enormes en Banco Azteca o a la banca privada. O sea, eso no se lo van ni se lo dicen al SAT. Eso de, pero ya pagaste ISR de tu empresa, ¿no? Si tienes una empresa, pagas el ISR de tu empresa y luego haces tu declaración anual y pagas tu ISR como persona física. Tú sí lo haces, ellos no. Exacto. ¿Ellos sí. no? Pero justo antes de entrarle a las siglas y empezando desde el principio, viendo tanta incomprensión, tendremos que empezar por qué es un impuesto y por qué pagamos impuestos. Claro, es el costo de vivir en sociedad. Así de sencillo. Porque lo vemos como es una carga y es un robo y es un... pero Me eso te paga impuestos. que abras
la llave del agua y salga agua, que haya luz en la calle, que haya carreteras, que haya aeropuertos, que haya muchos de los bienes y servicios públicos alrededor, que tus papás tengan una pensión, nosotros por supuesto que ya no, porque gente de cierta edad a la que no le tocó, pero todos esos bienes y servicios públicos se pagan de algún lugar. Entonces cuando dicen, ya sabemos a dónde se van, pues ahí. Hay una parte que se roban, definitivo. No vamos a negar que hay corrupción en este país, no hay que negarla. Pero el dato que me parece fundamental es, incluso si no hubiera corrupción, somos la economía de los ricos, de la OCDE, que menos impuestos recauda. La que menos recauda, Francia, España, de los grandes, donde estamos ahí, pero incluido Brasil, Argentina, en fin, de ese grupo, bueno, Argentina no está en ese grupo. Pero de América Latina somos el tercero de abajo para arriba que menos recauda, después de Paraguay y Guatemala. ¿Arriba de quién? Nada más para, o sea... Paraguay y Guatemala somos el tercero solamente peor. No hay nadie más. No solo hay nadie superamos que a Paraguay y Guatemala. O sea, ve esos tamaños. Sí. Pero somos la 13ª economía más grande del mundo. Es decir, nos sentamos en la mesa del G20 de la OCDE y somos los grandes y estamos aquí, bla. Pero recaudamos impuestos como Mali, Gambia, El Salvador. Somos una vergüenza. Somos una anomalía fiscal. Somos una anomalía. Estamos fuera de toda proporción. Entonces, de entrada, decir, incluso si no se los robaran, incluso tenemos un problema de recaudación serio en nuestro país. Eso no quita que tengamos que poner atención a dónde se destina el dinero. Claro. Definitivo. Claro. Pero si empezamos desarticulando la conversación diciendo, no, es que se los van a chingar, pues ya. Cerramos la puerta, bajamos la cortina, ya no hay nada que platicar, ya no hay nada que conversar, y eso es exactamente lo que decía de que lo hacemos aburrido, pero además lo despolitizamos. Claro. Sí, porque si lo aterrizamos en este primer momento en donde nos dijiste que pagar impuestos es vivir en sociedad, descartar recaudación y hablar de para qué se cobran impuestos si ese dinero se va a robar también es negar vivir en sociedad, ¿no? Y vivir bien en sociedad, además. Y renunciar a la posibilidad de vivir y tener servicios y bienes públicos de calidad, ¿no? Si se dan cuenta, nuestra infraestructura es chafa. Estos aeropuertos, nuestras carreteras, nuestros caminos, nuestras pocas banquetas donde hay... chafa, ajá, la calidad es chafa, sobre todo cuando tienes la oportunidad de salir del país. Y no estoy diciendo irte a Suecia, a Dinamarca, no, América Latina. Vas a ciudades de tamaño similar a la mexicana, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, y te das cuenta de que hay una calidad de los servicios que quizá no es extraordinaria y no está todo limpio y perfecto, pero hay algo distinto. Y tiene que ver con eso, con que hay muy poca recaudación de impuestos en México. Muy baja, muy baja. ¿Y quiénes pagan impuestos? ¿Y cómo pagamos impuestos? Me encanta esa pregunta porque eso de los informales, me encantaría que así inspeccionáramos lo poco que pagan los ricos. Y ahorita voy a hablar de eso. ¿Quiénes pagan impuestos? Todos. Porque cuando vas a la tienda de conveniencia, cuando vas al supermercado y te compras que el refresco, que el panquecito, pagas IVA, pagas IEPS, es decir, pagas impuesto al valor agregado, que lo pagas al consumo, pagas el IEPS, el impuesto producción de servicios. Pagas, la verdad es que pocos impuestos en México. Tenemos un sistema muy poco complejo. Si te das cuenta, no es así de, pagamos 35 formas de impuestos. No, en realidad pagas ISR, ISAN en el federal, IVA, IEPS, a los del comercio exterior, ahorita que está la conversación de si importas cosas en Shein y demás. Y para de contar en lo federal. Y luego tienes predial en lo local, tenencia cuando la recaudan, porque no la recaudan, uno que otro impuestito por ahí y se acabó. Se acabó, no hay más. No, loterías no los usamos, hospedajes muy bajo. Es decir, todo el mundo paga impuestos en México. O sea, este señalamiento en contra, por ejemplo, la mayor evasión fiscal está en la economía informal. Porque además lo dicen como si fuera una alternativa, como si uno decidiera, no, yo no voy a tener un contrato laboral, yo no quiero seguridad social, ¿no? ¿Para qué? Yo quiero vender en un tianguis. ¿Qué son vacaciones? ¿Qué es eso? ¿Prestaciones? Yo soy libre como un pájaro. Aguinaldo. Vendo mangos y soy feliz. Renuncio a la seguridad social. ¿Quién lo necesita? Si aquí todos somos empresarios, emprendedores, ¿no? Pareciera que fuera una decisión, en realidad no, en realidad es que es una situación en la que tu empleador no te da dinero, no te da un contrato laboral y de ahí te quitan. En México la seguridad social está aparejada con el contrato laboral, entonces de entrada como romper ese mito, ¿no? Todo el mundo paga impuestos en México. Ahora, pareciera que Salinas Pliego, yo le llamo Ricardo, que Carlos, que Germán, que los 22,000 millonarios de nuestra lista, una lista aburridísima, pagaran todo y sostuvieran este país, y no hay nada más lejos de la realidad. En realidad, cuando vemos lo que pagan como individuos, las personas que tienen ingresos, tenemos muy poca información, pero las personas que tienen ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales, 500 millones de pesos anuales, como 1.5 millones al día.
Échenle. ¿Ustedes ganaron 1.5 millones al día? No. ¿Ustedes allá atrás? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Me siento Levante la mano súper el que- mal. No sé por qué. No, ese es el problema. Que Me es sentí tanto súper dinero. vulnerado, así como es con tan- ganas de decirte, sí, Carlos. Pero es que ahí estamos 99.99% de la población mexicana. Ujú. Es un grupo pequeñísimo el que sí tiene esos ingresos. Eso, si juntas el dinero que pusieron, así como si fuera una bolsa de 100 pesos, y así de, ay, ¿cuánto pusieron los que tienen arriba de 500 millones de pesos anuales? 21 centavos. No es cierto. 21 centavos. Usualmente lo hago Por como ejemplo, juego, pero 21 centavos. Armando aquí la Comuna de París. Si todos en esta mesa ganáramos... Guillotina. Sí, guillotina. Vamos a decirle... voy a exagerar muchísimo, pero 50,000 pesos mensuales. 50, 50, 50, 50, Ujú. ¿no? No es real, por cierto. ¿no? Pero... No manches. No me juzguen. pero... Inscríbanse al Patreon. Por De verdad, favor. inscríbanse al Patreon. Se los pedimos. ¿En dónde estás en la sociedad? No. En este juego comuna? de y todos le ponemos a esta mesa. ¿Cuánto tendríamos que ponerle si nosotros ganamos mensualmente 50,000 pesos? O sea, si los grandes ricos Ujú. le pusieron 20 centavos, ¿cuánto pusimos nosotros? Pues más o menos, si no usas abogados, contadores, si es de tu empresa, si esto es una empresa y es una comuna y todos le entraron, Ajá. 30%. Si eres una persona física, 35%. O sea, en realidad aquí el problema es de la bolsa y ese es el dato que no tenemos. Pero lo que sí sabemos en el mundo es que los millonarios pagan mucho menos que incluso nosotros. los más ricos de la sociedad. Ujú. Incluso, o sea, ellos se separan incluso de los más ricos de la sociedad. Aquí no tenemos datos porque Hacienda no nos lo da. Lo que sí sabemos es ese dato que les di. De la bolsa, de los impuestos que recolecta el gobierno federal, son 21 centavos los que ponen ellos. Pero ojo, ellos tienen 1/3 de la riqueza de este país. Más de 1/3, tienen casi 40% de la riqueza de este país. Ellos tienen 1/3 del ingreso nacional. Es decir, O sea, acaparan 1/3 de toda la riqueza del país y aportan al país por vivir en esta sociedad. 21 centavos de los impuestos que recaudamos. Que ya les había dicho que son bajitos. Son muy Que bajitos. aparte recaudamos poco como país. Sí. Exacto. Entonces, imagínense el nivel de injusticia que luego venimos a defender porque nos dijeron que ellos lo consiguieron porque además nos dicen que trabajan mucho. Es que le echaron Se despiertan ganas. temprano, Ujú. journaling, meditan. 6 de la mañana. O sea, a las 4 de la mañana ellos ya Club estaban de las 5 de la meditando. mañana. Licuado de trotan. cilantro. Licuado ¿No? de Papá Sí. Antonio. Sí. Que en lugar de espinaca le pones plátano. ¿Sabes? Claro. Así, porque necesitas energía. Falso. Son herederos. El dato que tenemos hoy es que esos 22,000 millonarios mexicanos son, sobre todo, hombres. Solo 3 son mujeres. Mayores. Es 71 años de edad promedio. Y herederos. 3/4 partes heredaron su fortuna. 3/4 partes. De ellos heredaron sus fortunas. Entonces, esto de, ay, ¿es porque le echaron muchas ganas? No, Sí. no, es porque tienen una relación de conveniencia con el Estado mexicano que les dio concesiones, les privatizó y les entregó empresas, sea Telmex, Azteca, les da concesiones a modo, no les regula de manera adecuada. Y eso lo que les permitió es hacer aún más dinero y más dinero y más dinero. Además que se llama ingreso pasivo, es decir, ñom, 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 qué ganas de no trabajar, me siento y el dinero se hace solo. Los dividendos famosos. Y ojo, porque el gran problema que tenemos con los más ricos en las sociedades, y esto no es solo en México, es en el mundo, es que usan una técnica, en inglés se llama buy, borrow, die, es decir, compran, piden prestado y se mueren. Porque ¿Cómo compran hacemos? Suena las Suena acciones. chidísimo, Ahí va ¿verdad? la fórmula, Pero yo quiero hacer eso, Ahí va la Carlos. fórmula. Primero, Déjame, préstame una pluma. ahí va. Arturo Elías Ayub se va a quedar pendejo. Ajá. Ajá. Punto número 1. Ajá. Te casas con la hija del hombre más rico de América Latina y el Caribe. Ok, va. O heredas el dinero. Ahorita buscamos. Tú elige. Ajá. Tú elige. No. Heredo el dinero. Hereda. Pon tú que lo heredaste. Muy bien. Compras acciones en una empresa. Ajá. Dejas que la bolsa haga lo suyo. Y luego dices, ¿qué pasa si vendo esas acciones? Ah, pues resulta que voy a tener que pagar un impuesto sobre la renta por la Ajá. compra-venta de esas acciones. Pero ¿qué tal si no las vendo y pido prestado al banco, a mi amigo financiero que estudió conmigo y que va conmigo al mismo club de golf? Ah. Le digo, oye, ¿y si me prestas dinero y te pongo en prenda, así como cuando vas a la casa de empeño y te pongo en prenda esas acciones? Entonces yo no me deshago de las acciones. Las acciones ahí están, así como, oye, si me prestas, ahí están, ahí las tengo. Ajá. Y me presta dinero mi amigo financiero. Muy bien. Y con eso, resulta que el préstamo no paga impuestos. Pedir prestado dinero al banco no genera impuestos. Ah, es una cierto. deuda. ¿En serio? Pero bueno, no lo vas a pedir Claro. como cualquiera, se lo vas a pedir a tu amigo, el del banco.
Por eso, pero si Ajá. ya naciste rico, Sí. ¿cuál es el problema? Ah, Ojo, pero ahí tienes, la condición no es echarle muchas ganas, despertarte temprano. Vean la lista de 1000 millonarios mexicanos y es aburridísima. Son puros herederos. Los apellidos son los mismos y solo cambian los nombres, se mueren, suceden en vida, ¿no? Es lo que hemos visto en los últimos 25, 30 años. Y luego, sigues haciendo eso hasta que te mueres. Y le heredas eso a tus hijas e hijos. sí, pero la deuda no se hereda, ¿no? No, exactamente. Ajá. Pero Hay las deuda acciones sí. que- Entonces, chido. Dinastía familiar. Bueno, dinastía, es pleonasmo, dinastía. Oye, ¿y Ya lo podemos hiciste. hacer así cualquiera de nosotros 4 una dinastía? Nada más tienes que despertarte muy temprano. Journaling. Yo me despierto muy temprano, Tomar Carlos. meditar. La señora de los tamales y los del Toma. café en el carrito y del pan se despiertan muy temprano. ¿Pero No qué los he crees? visto yo, me despierto más temprano. Es que les faltó casarse con la hija del hombre más rico de América Latina y el Exacto. Caribe. Es Por que así me heredar. dijo. Arturo Elias Ayub me lo puso, o sea, el negociador, los 7 pasos. Y yo puse en Twitter, 1, cásate con la hija del hombre más rico de América Latina y el Caribe. Y me escribió un DM. ¿En serio? Twitter. Lo tengo la evidencia. Y me dijo así como, el libro trae un capítulo sobre la envidia. Y le dije, sí, pero yo no mentí en mi tweet. Y ya no me contestó. Bien raro. Bien raro. Entonces, de nuevo, ahí el problema es cómo forman esas fortunas. Porque pues, sí, pareciera que es como, ay, le echaron muchas ganas. No, son herederos. Son herederos o hicieron una relación de conveniencia con el Estado Con el mexicano en su Estado. momento. Y les privatizaron. Porque Salinas Pliego ahora dice, Ricardo ahora dice, a mí me entregaron cacharros, me entregaron fierros, se caía a pedazos y me visión ahora Televisión Azteca. Ok, no se lo entregaron. Pero si ven el documental de VIX del PRI, van a ver al mismo Salinas Pliego diciendo, pagué mucho menos de lo que me debió haber costado. Y Porque él se sabía. lo robó. Claro, y además porque había una relación y le dijeron, tú toma, bajo una idea, además porque todo esto tiene ideología, ideología, que es la idea de tú dáselo a los ricos y eso va a derramar al resto de la economía. Que es un poco lo que toca comentarios como eso, ¿no? Expresado desde mi cuarto, donde no produzco nada más que crítica, ¿no? Como este lugar, Ajá. un poquito de superación personal, Ujú. lo que decimos, ¿no? Como las claves del éxito, ¿no? Échale Despiértate ganas y va a temprano, llegar. échate temprano, haz Sí. ejercicio, escribe tus ideas, escribe tus Manifiéstalo. sueños, Manifiesta. Moodboard, manifiesta. ten tu primera junta a las 8 de la mañana, tu segunda junta a las 10 de la mañana, come nueces, ese Sí. tipo de cosas, ¿no? Y de repente este tipo de cosas como, ¿qué va Sofía de mentalidad cobrar más por trabajar? ¿Qué lógica eso solo ocasiona que no invierten en el país, Ay, ¿no? ¿cómo que? ¿Y quién? Yo- Como de... Yo quiero ver, yo se los juro, pago por ver que Slim diga me voy de México y me llevo mis cosas. Ah, sí. Yo tampoco me iría de México. Bueno, ¿no? Es que acabas yo de, amo de México. publicar un texto donde metes un dato escalofriante. Eso de que él gana por segundo lo que gana una semana de trabajo. Es un una trabajador. persona promedio en Una México. persona promedio. El ingreso promedio en México, necesitas trabajar una semana para ganar lo que Carlos Slim produjo en un segundo de su fortuna. O sea, ahorita, ¡puc! ¿Así? Ya. ¿Sí? Cada vez que... Wow. Una semana. Una semana. Imagínate eso. Estás súper mal viajado. Una semana en un segundo. Basta, Carlos. De una persona promedio. Y a una persona que da el salario mínimo con todo y las mejoras del salario mínimo son 19 días de trabajo. Y la gente chambea. Este es un país que chambea mucho. Este es un país que Mucho. se desvela, que madruga, que trabaja desde muy temprano, que regresa muy tarde a su casa y aún así no la logra porque no está ahí. Porque esa receta del éxito es como siempre, a mí me dicen como, bueno, pero Gates abandonó sus estudios en Harvard. Y luego Sí. logró poner su empresa en su cochera Besos el famoso- con el préstamo de su papá. Y así te vas, o sea, en realidad cuando vas rascando te vas dando cuenta de que en efecto, herederos. O sea, la plataforma desde donde empiezan viene apoyada por unos papás que les dieron dinero para poder, digamos, ponerse creativos, innovar, emprender. En Sí, realidad para está. tener tiempo. Y sobre todo eso. Porque además puedes tener el dinero, puedes tener todo, pero si eres una mujer que realiza trabajo de cuidados, adiós. Adiós. ¿Con qué ojos? ¿A qué hora? Las mujeres del 10% más pobre en México pasan casi la mitad del día chambeando en trabajo de cuidados no remunerado. Y todavía tenemos el descaro de llamarles a muchas de ellas ninis. No hacen nada. Ese término horrible, ni estudian ni Se queda trabajan. en su casa. Están en su casa, sí, resulta, pero la mitad del tiempo están trabajando. Tú ni trabajas.
Exacto. Y esos son los mitos que tenemos alrededor, sí, de la meritocracia y del chaleganismo, pero también de estos millonarios y de cómo se forjaron. O sea, el problema es que hemos tenido demasiados pobretólogos, hemos estudiado y analizado la pobreza por 35 años, que además estuvo plana durante 30 años, pero tenemos muy pocos ricólogos, muy poca gente que se dedica a entender a los más ricos de nuestra sociedad. Y son 22, de nuevo, 22 nombres y apellidos claritos. Que te lo sabes de memoria, ¿verdad? Ish, más o menos. A ver, es una lista tan de flojera que tampoco es que sea tan difícil. ¿Cuáles son tu top 10 de tu Panini de... Estos son los ricos que hay que estudiar? Definitivo Slim. Ajá. Slim es una cosa abismalmente distinta al resto. O sea, todos los demás tienen a Slim en la misma habitación y dicen yo jamás voy a ser como Slim. Ajá. Todos los demás ricos. Es el tiranosaurio Rex. Es que es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. O sea, es un tipo muy, 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 muy rico. Muy rico. Es más rico que todos los demás millonarios mexicanos. Casi. Ya cayó un poco. Juntos. Slim. Juntos. O sea, es Slim y todos los demás. Y los otros 21 tienen casi lo mismo unos con otros. O sea, él con los otros 21. Wow. Tiene mucho dinero el señor. La mesa se desniveló tantito porque el segundo... Bueno, no voy a hablar de este que tengo en mente. Ricardo. Uh-huh. Ricardo. Pero Ricardo además porque es lo que tiene Carlos Slim es que es calladito. Calladito, uno se ve más bonito. Y Ricardo le encanta estar allá afuera y presumir y además dejarnos en claro qué hace con su dinero. Sí se va en el yate, sí el helicóptero que pasa. Siempre que escuchan un helicóptero que viene de la Jusco, casi siempre es él. Sí, pero es verdad. El helicóptero y el yate y ustedes jamás van a tener esto, pero también es en donde invierte. Slim invierte en Pemex. El gas fósil y el petróleo en México se sostienen por Slim. Pero... Salinas Pliego tiene su editorial libertaria, tiene Caminos de Libertad, tiene su universidad, todas intentando promover ese discurso que dice a él no le cobres impuestos. Claro. Exacto. Y además sus candidaturas y sus amigos y va tejiendo una red de poder, porque esta es la conversación y por eso me gusta hablar de impuestos, porque hablar de impuestos es hablar de poder. ¿Y quién detenta el poder en nuestra sociedad? Por eso es hablar de democracia o de oligarquía, que es lo que vivimos hoy en día. Entonces, Ricardo Salinas Pliego, la REA, que es el segundo hombre más rico de México, y además fue el gran ganador con López Obrador, y hasta ahora con Sheinbaum. Es el que más ha ganado, más que duplicado su fortuna desde el 2018. Y además la REA es Grupo México, el mismo Grupo México del Río Sonora, el mismo Grupo México de las devastaciones ambientales, de las concesiones mineras que se están discutiendo hoy. Pero del tren hospital, ¿no? Wow. Tan buenos. Sí. Wow. Tan buenos. Aparte una filantropía tan de flojera. Una filantropía tan a modo. En fin, hasta para eso nuestros millonarios. Les falta imaginación. Eso es algo que estaría chido platicar, ¿no? Tal vez no el día de hoy, pero por ejemplo, la diferencia entre las élites, ¿no? Claro. O sea, Estados Unidos no sería el Estados Unidos de este momento sin sus élites. Que estaban en la toma de protesta, además. ¿No? Pero que están forjadas de herencias, familias, dinero viejo, etcétera, pero están los Carnegies, está esta competencia de ver quién hace la mayor biblioteca, está a ver quién hace el foro más grande, a ver quién financia la compañía de ballet. A ver, sí, la filantropía a su modo. Esa competencia filantrópica. Que además también tiene un carácter medio antidemocrático, pero en fin. Y luego me voy a juntar otros 5 de un jalón, los 5 hermanos Coppel. Porque ahorita que estás diciendo... 5 hermanos ya Coppel. les heredaron, ¿no? Los 5 están allá adentro. Pero ahí el detalle es que son una élite local, son una élite formada en Sinaloa, de una empresa que empezó en lo local y que luego se expandió por el país, pero que empezó ahí. La fortuna de los Coppel fue construida en Sinaloa. Entonces ahí me ato 5 de un jalón. Y luego yo le pondría atención a 2 hermanos, una hermana y un hermano. Dato curioso, si tienes una hermana y un hermano y tu papá en vida dice les dejo mi dinero, ¿a quién le deja la empresa? ¿A la mayor? Ajá. Creo que yo a la hija, la verdad, no sé por qué. ¿A la hija? ¿Cuándo acá? ¿Al hijo? Es cierto. El heredero, hombre, ¿de cuándo acá la hija? Somos pobres, ¿Qué Carlos. es esto? No somos tus ¿Qué interlocutores. es esto? ¿Feministlán? No. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Ahora resulta que a la hija... No, al hijo le dejó la empresa, es el que tiene más dinero que la hija, pero la hija también está en la lista. Y le sucedió en vida. No se tuvo que morir. Y tampoco pagaron impuestos por recibir esa fortuna. Wow. Porque en México no hay impuesto a las ¿no? grandes fortunas y herencias, pero había. Hasta los 60 hubo en México un impuesto. Lo quitamos. Decidimos como sociedad decir, no les cobres, pobrecitos. Y ahí es donde yo me pregunto, y con esto quiero cerrar esta provocación, la Revolución Francesa, hablando de la Comuna de París, la Revolución Francesa lo que decía es, no se debería heredar el poder político. Porque Dios te lo dio y luego tu familia. ¿Por qué lo seguimos permitiendo con el poder económico? Claro. ¿Por qué?
Silencios que matan, estás regalándonos. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitimos si en 1789 ya decíamos esto no debería pasar? En 2026 seguimos diciendo, no, sí, que se hereden. No pasa nada, si ellos le echaron ganas y lo forjaron. Y esa es la gran pregunta. Ya llegamos a cuestionar esta idea de que Dios les dio. Ahorita hay que empezar a cuestionar la idea de que el mérito y el echaleganismo les dio el poder económico, porque es el momento de hacerlo. Porque las consecuencias de eso, de esa acumulación extrema, están a la vista. Todos los días en las noticias, ahí está Trump. Ahí está Trump y su séquito y sus amiguitos a los que junta en la Casa Blanca. Es la manifestación más clara y más evidente, y Davos, ¿no? Con la junta esta de paz, del recordatorio de qué pasa cuando tienen tanto dinero. Tienen mucho poder. Y ese mucho poder se traslada a influencia en nuestro día a día. Ahí está. Oye, Entonces, perdón. ¿Y por qué? No, ya me iba a pasar al siguiente tema. Pero antes de pasar, entonces nada más para resumir, querido Carlos, ¿qué es un impuesto? Pues es el costo de vivir en sociedad. El costo de vivir en sociedad. De sociedad. vivir bien en sociedad. ¿Por qué se pagan? Para vivir en sociedad. Así es, para tener acceso a todo lo público que deberíamos tener acceso. Para vivir dignamente en sociedad. Correcto. ¿Quiénes lo pagan? Todos lo pagamos. Todos lo pagamos, pero quienes menos pagan son los millonarios. Ahí está. ¿Y entonces por qué estamos celebrando?